Hey, ¿qué tal, chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y estoy de vuelta con una lectura más en voz alta. Hoy continúo leyéndoles El sabueso de los Baskerville de Sir Arthur Conan Doyle. Así que pónganse cómodos, cómodas y comencemos. Capítulo 13. Fijando las trampas. Sir Henry estuvo más satisfecho que sorprendido al ver a Sherlock Holmes, pues durante los últimos días había esperado que los recientes acontecimientos le trajesen de Londres. Sin embargo, alzó las cejas extrañado al ver que mi amigo no llevaba equipaje ni daba explicación alguna por su ausencia tan dilatada. Entre los dos satisficimos pronto sus deseos, y luego, en el curso de una tardía cena, le explicamos todos aquellos detalles de nuestra aventura que parecía conveniente que él supiera. Pero antes yo tuve el desagradable deber de revelar la noticia de la muerte de Selden a Barrymore y a su mujer. Para él pudo ser un gran alivio, pero ella lloró amargamente sobre su delantal. Para todo el mundo era un hombre violento, mitad animal y mitad demonio, pero para ella nunca había dejado de ser el pequeño muchacho testarudo de su infancia, y el niño que ella había llevado de la mano. Malo es realmente el hombre que no tiene una mujer que llore por él. He pasado todo el día en la casa, aburrido, desde que Watson se marchó por la mañana, dijo el baronet. Supongo que me merezco un premio, ya que he mantenido mi promesa de no haber jurado no salir solo. Tal vez hubiese tenido una tarde más agradable, ya que recibí un recado de Stapleton invitándome a ir a su casa. No me cabe duda de que hubiera tenido una tarde más animada, dijo Holmes secamente. A propósito, supongo que no sabe que hemos estado lamentando su muerte por haberse partido el cuello. ¿Cómo ha sido eso?, preguntó Sir Henry abriendo mucho los ojos. Ese pobre diablo llevaba puestas las ropas de usted. Me temo que su cuñado, que fue quien se las dio, pueda tener problemas con la policía. No es probable, que yo sepa, no había ninguna marca en ellas. Pues ha tenido suerte. En realidad, todos ustedes han tenido suerte, ya que en este asunto se encuentran del lado proscrito de la ley. No estoy seguro de que, como escrupuloso detective, mi primera obligación no sea detener a todos los residentes de la casa. Los informes de Watson son documentos sumamente acusadores. Pero, ¿cómo va el caso?, preguntó el baronet. ¿Ha aclarado algo? No creo que Watson y yo hayamos descubierto muchas cosas desde que llegamos. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que pueda encontrarme en posición de aclarar un poco más la situación. Ha sido un asunto sumamente difícil y complicado. Hay varios detalles sobre los cuales aún necesitamos alguna aclaración, pero a pesar de todo ya se irán aclarando. Como ya le habrá explicado Watson, nosotros tuvimos una experiencia. Oímos al sabueso en el páramo, de modo que no todo se reduce a una superstición vacía. Mientras estuve en el oeste, llegué a conocer algo acerca de los perros, y sé identificarlos cuando los oigo. Si es usted capaz de poner un bozal a ese y atarlo con una cadena, estaré dispuesto a jurar que es usted el más grande de los detectives de todos los tiempos. Creo que podré ponerle un bozal y una cadena, si usted me brinda su ayuda. Haré lo que usted me diga. Muy bien, pero voy a pedirle que lo haga a ciegas, sin preguntar siempre el por qué. Como usted guste. Si lo hace así, creo que tendremos la probabilidad de solucionar pronto este problema. No me cabe duda.
Se detuvo de pronto y miró fijamente a algún objeto situado por encima de mi cabeza. La lámpara iluminaba directamente su rostro, y éste mostraba tal atención y fijeza que podría haber sido el de una estatua clásica, una personificación de la vigilancia y la expectación. —¿Qué pasa? —exclamamos Sir Henry y yo. Al bajar la mirada pude percibir que reprimía alguna emoción interna. Sus facciones seguían estando sosegadas, pero sus ojos brillaban con la alegría del triunfo. —Perdonen que admire a un conocido mío —dijo, mientras señalaba con la mano la línea de retratos que cubría la pared situada frente a él. Watson no acepta que yo entienda de arte, pero son puros celos, ya que nuestras opiniones difieren al respecto. Realmente es un conjunto estupendo de retratos. —Me alegra oírselo decir —respondió Sir Henry, mientras observaba a mi amigo con un gesto de sorpresa. No pretendo saber mucho acerca de esto, y juzgaría mejor un caballo o un buey que un cuadro. Ignoraba que tuviese usted tiempo para estas cosas. Cuando veo algo bueno, como es el caso en estos momentos, lo reconozco. Juraría que aquella dama del vestido de seda azul que hay allí es un Kneller, y el fornido caballero de la peluca debe de ser un Reynolds. Supongo que todos ellos serán retratos familiares. Efectivamente. ¿Conoce los nombres? Barrymore me ha dado lecciones acerca de ellos, y creo que me sé las lecciones bastante bien. ¿Quién es el caballero del catalejo? El vicealmirante Baskerville, que sirvió bajo Rodney en las Antillas. El caballero de la casaca azul que lleva unos papeles enrollados es Sir William Baskerville, quien fue presidente de los comités de la Cámara de los Comunes bajo Pitt. ¿Y este caballero que hay frente a mí? ¿El que va vestido de terciopelo negro y lleva aquellos bordados? Ah, tiene derecho a conocerle. Él es el causante de todas las desgracias, el perverso Hugo, con quien apareció el sabueso de los Baskerville. No es fácil que le olvidemos. Miré el retrato con interés y cierta sorpresa. —¡Vaya! —dijo Holmes—. Parece una persona pacífica y dócil, pero me atrevería a decir que tras sus ojos se oculta un diablo. Me lo había imaginado como una persona más robusta y de tipo más rufianesco. No hay ninguna duda acerca de su autenticidad, ya que en la parte posterior del lienzo está escrito su nombre y la fecha 1647. Poco más dijo Holmes, pero el retrato del viejo calavera parecía haberle fascinado, y sus ojos no se apartaron de él durante toda la cena. Hasta más tarde, después de que Sir Henry se hubo retirado a su habitación, no me fue posible averiguar por dónde iban sus pensamientos. Me llevó de nuevo al salón de banquetes, iluminado con la vela de su dormitorio, y alumbró con ella el retrato que el tiempo había descolorido. —¿Qué ve usted? Miré el amplio sombrero emplumado, los rizos de su cabello, el blanco cuello bordado y el rostro tenso y severo que quedaba enmarcado entre estos elementos. No era un semblante brutal, sino más bien repulido, duro y austero, con una boca firme, de labios delgados y unos ojos fríos e intransigentes. —¿Se parece a alguien que usted conozca? En la mandíbula tiene algo parecido con Sir Henry. —Tal vez sea su gestión. Espere un momento.
Se subió a una silla y manteniendo la luz con la mano derecha curvó su brazo izquierdo ocultando el amplio sombrero y los largos bucles. «¡Dios mío!», exclamé admirado. Del lienzo había surgido el rostro de Stapleton. «¿Lo ve ahora? He adiestrado mis ojos para que vean los rostros y no sus adornos. La primera cualidad de un investigador es que sepa ver a través de un disfraz». «Pero esto es maravilloso. Podría ser su retrato». «Sí, es un interesante ejemplo de regresión, y al parecer es tanto física como espiritual. Basta un estudio de los retratos familiares para que un hombre se convierta a la doctrina de la reencarnación. Nuestro hombre es un Baskerville, evidentemente, que tiene aspiraciones a la sucesión». «Exactamente. Esta casualidad del cuadro nos ha proporcionado uno de los nexos más evidentes que faltaban. Ya le tenemos, Watson, ya le tenemos. Y juraría que antes de mañana por la noche se debatirá en nuestra red tan indefenso como una de sus mariposas. Un alfiler, un corcho y un membrete, y le añadimos a nuestra colección de Baker Street». Se echó a reír, al volverse del retrato como raras veces le había visto yo hacerlo. No le he oído reír con frecuencia, y siempre que lo ha hecho ha supuesto un mal presagio para alguien. Por la mañana madrugué mucho, pero Holmes lo hizo aún más que yo, ya que mientras me vestía vi que se acercaba por la avenida. «Sí, vamos a tener un día completo», comentó mientras se frotaba las manos en señal de alegría. «Las redes ya están echadas y la pesca está a punto de comenzar. Antes de que concluya el día sabremos si hemos capturado a nuestro gran Lucio o si se ha escapado a través de las mallas». «¿Ha estado ya en el páramo?» «Desde Greenpen he enviado un informe a Princeton dando cuenta de la muerte de Selden. Creo poder prometerles que a ninguno de ustedes se les imputará nada al respecto. Y me he comunicado también con mi fiel Cartwright, que no se hubiera movido de la puerta de mi cabaña como haría un perro fiel ante la sepultura de su dueño, si no le hubiera tranquilizado haciéndole saber que me encontraba sano y salvo». «¿Qué haremos ahora?» «Ver a Sir Henry». «Ah, ahí está». «Buenos días, Holmes», dijo el baronet. «Parece usted un general planeando una batalla con su jefe de Estado Mayor». «Esa es precisamente la situación. Watson está preguntando respecto a mis órdenes». «Y yo también». «Muy bien. Al parecer esta noche tiene usted el compromiso de cenar con nuestros amigos los Stapleton». «Espero que usted también venga. Son unas personas muy hospitalarias y estoy seguro de que se alegrarán de verle a usted». «Me temo que Watson y yo tendremos que ir a Londres». «¿A Londres?» «Sí, creo que en estos momentos seremos de mayor utilidad ahí». El rostro del baronet se alargó de un modo perceptible. «Esperaba que usted se quedara hasta ver cómo se resuelve mi asunto. La mansión y el páramo no son lugares muy agradables cuando uno se encuentra solo». «Querido amigo, debe usted confiar en mí de un modo implícito y hacer exactamente lo que le pida. Puede decir a sus amigos que nos hubiera encantado acompañarle, pero que un asunto urgente requiere nuestra presencia en Londres. Esperamos regresar muy pronto a Devonshire. ¿Se acordará usted de transmitirle este mensaje?» «Si usted insiste». «No hay más remedio, se lo aseguro». Por el ceño del baronet vi que estaba profundamente herido a causa de lo que él consideraba una deserción por nuestra parte.
¿Cuándo desean marcharse?, preguntó con frialdad. Inmediatamente después del desayuno. Iremos a Comby Tracy, pero Watson dejará sus cosas como prueba de que va a regresar. Watson envíe una nota a Stapleton diciéndole que lamenta no poder ir. Me apetece ir a Londres con ustedes, dijo el baronet. ¿Por qué he de quedarme solo aquí? Porque es el lugar donde debe permanecer. Porque me prometió que haría lo que yo le dijera, y ahora le pido que se quede. De acuerdo, pues, me quedaré. Una indicación más. Deseo que vaya en coche a Merripit House. No obstante, hará que vuelva el coche y les dirá que piensa regresar a la mansión caminando. ¿Caminando por el páramo? Sí. Pero si eso es precisamente lo que con tanta frecuencia me ha advertido que no haga. Esta vez puede hacerlo sin cuidado. No lo sugeriría si no tuviese confianza en su autodominio y su valor. Pero es esencial que lo haga usted. Entonces lo haré. Y si aprecia su vida, no vaya a través del páramo en ninguna dirección, excepto siguiendo el sendero que lleva directamente de Merripit House a la carretera de Grimpen. Es precisamente el camino natural para que usted regrese a casa. Haré justamente lo que me dice. Muy bien. Me gustaría partir inmediatamente después del desayuno, si ello es posible, con el fin de llegar a Londres por la tarde. Su programa me tenía admirado. Si bien recordaba que Holmes había dicho a Stapleton la noche anterior que su visita iba a terminar al día siguiente, sin embargo, no me había venido a la mente la idea de que quisiera que yo le acompañase, y tampoco podía comprender cómo era posible que ambos estuviésemos ausentes en un momento que él mismo había calificado de crítico. No obstante, no cabía otra alternativa sino obedecer. Así que dijimos adiós a nuestro acongojado amigo, y un par de horas después nos encontrábamos en la estación de Comby Tracy y despedíamos al coche en su camino de regreso. En el andén esperaba un muchacho. ¿Alguna orden, señor? Toma el tren hasta Londres, Cartwright. En cuanto llegues, pon un telegrama a Sir Henry Baskerville en mi nombre, diciéndole que si encuentra una agenda que he perdido, me la remita certificada a Baker Street. Sí, señor. Ahora ve al despacho de la estación y pregunta si hay algún recado para mí. El muchacho regresó con un telegrama que Holmes me pasó. Decía: recibido telegrama. Marcho con orden de detención sin nombre. Llego 5:40. Lestrade. Es la respuesta al mío de esta mañana. Creo que es el mejor de los profesionales y tal vez necesitemos su ayuda. Y ahora, Watson, creo que el mejor modo de utilizar nuestro tiempo es yendo a visitar a nuestra conocida Mistress Laura Lyons. Su plan de ataque había empezado a ser evidente. Usaría al baronet para convencer a los Stapleton de que nos habíamos ido realmente, cuando en verdad regresaríamos en el momento en que era más probable que se nos necesitase. Si Sir Henry mencionaba a los Stapleton el telegrama que recibiría desde Londres, alejaría de sus mentes toda sospecha. Ya me parecía ver cómo la red se cerraba en torno a nuestro Lucio. Mistress Laura Lyons estaba en su oficina. Sherlock Holmes inició su entrevista con una franqueza y un ir directamente al grano que la sorprendieron. Estoy investigando las circunstancias que rodearon la muerte de Sir Charles Baskerville, dijo.
Aquí mi amigo, el doctor Watson, me ha informado de lo que usted le comunicó, así como de lo que usted ha ocultado en torno al asunto. ¿Qué he ocultado?, preguntó ella de un modo desafiante. Usted ha confesado que pidió a Sir Charles que estuviese en la puerta a las 10. Sabemos que tales fueron el lugar y la hora de su muerte. Y usted ha ocultado la relación que existe entre esos hechos. No hay ninguna relación. En ese caso, la coincidencia es realmente extraordinaria. Pero creo que al final lograremos establecer esa relación. Quiero ser absolutamente franco con usted, Mistress Lyons. Consideramos que este es un caso de asesinato, y las pruebas pueden implicar en él no solo a su amigo, sino también a su esposa. ¿Su esposa?, gritó, al tiempo que se ponía en pie como movida por un resorte. El asunto ha dejado de ser un misterio. La persona que se ha hecho pasar por su hermana es en realidad su mujer. Mistress Lyons había vuelto a sentarse. Se había aferrado con las manos al brazo del sillón y vi cómo sus rojas uñas quedaban blancas a causa de la presión de los dedos. ¿Su mujer?, volvió a decir. ¿Su mujer? Me dijo que no estaba casado. Sherlock Holmes se encogió de hombros. Demuéstrelo, si es capaz de demostrarlo, exclamó, y el fiero fulgor de sus ojos era incluso más expresivo que sus palabras. He venido preparado para esta contingencia, dijo Holmes mientras extraía varios papeles del bolsillo. He aquí una foto de la pareja tomada en York hace 4 años. Lleva el título Mr. y Mrs. Vandeleur, pero no tendrá ninguna dificultad para reconocerlos, a él y a ella, si la conoce de vista. Aquí tiene 3 descripciones del matrimonio Vandeleur, hechas por testigos dignos de confianza que en aquellos tiempos residían en el colegio privado de St. Oliver. Léalos y vea si puede poner en duda la identidad de estas personas. Echó un vistazo, y cuando miró de nuevo, su rostro tenía la fijeza y la rigidez de una mujer desesperada. Mr. Holmes, dijo, este hombre había ofrecido casarse conmigo con tal de que obtuviese el divorcio de mi marido. Me ha mentido el malvado, de todos los modos imaginables. Jamás me ha dicho una palabra en la que pueda confiar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Creí que todo lo hacía por mi bien, pero ahora veo que no he sido más que un instrumento en sus manos. ¿Por qué he de conservar la fe en un hombre que jamás la ha tenido conmigo? ¿Por qué he de protegerle de las consecuencias de sus perversas acciones? Pregúnteme lo que quiera, que no le ocultaré nada. Pero antes quiero jurarle algo. Cuando escribí aquella carta, jamás pensé que pudiera causar el menor daño al anciano caballero, que había sido mi mejor amigo. Le creo en todo, señora, dijo Sherlock Holmes. ¿Cómo le sería a usted muy doloroso repetir los acontecimientos? Tal vez será más fácil que yo le diga lo que ocurrió, y usted corrija si cometo algún error importante. ¿Le sugirió a Stapleton que enviase la carta? Él me la dictó. Supongo que la razón que dio fue que usted recibiría ayuda de Sir Charles para hacer frente a los gastos judiciales relativos a su divorcio. Exactamente. ¿Y después de que usted hubo enviado la carta, la disuadió de acudir a la cita? Me dijo que le dolería que otro hombre me diese dinero para ese fin,
y que aunque era un hombre pobre, destinaría hasta el último penique a apartar los obstáculos que se interponían entre nosotros. Parece que tiene un carácter muy firme, y no volvió a saber nada hasta que leyó en el periódico la información de la muerte. Así fue. Y le hizo jurar que no diría nada acerca de la cita con Sir Charles. Sí, dijo que la muerte era muy misteriosa, y que si se sabía el asunto sospecharían de mí. Me asustó y me hizo guardar silencio. Claro. ¿No sospechó usted nada? Dudó y bajó su mirada al suelo. Yo le conocía, dijo, pero si hubiese hecho que conservase mi fe en él, yo le hubiera correspondido con eso. Creo que en el fondo ha sido usted afortunada, dijo Sherlock Holmes. Le ha tenido usted bajo su poder y él lo sabía, a pesar de lo cual sigue usted con vida. Durante estos meses ha estado usted caminando por el borde de un precipicio. Ahora tenemos que despedirnos, Mistress Lyons. Probablemente pronto volverá a saber de nosotros. Nuestro caso se está redondeando y todas las dificultades se diluyen ante nosotros, dijo Holmes mientras esperábamos la llegada del expreso procedente de Londres. No tardaré en encontrarme en situación de poder hilvanar todos los hechos del crimen más singular y sensacional de nuestro tiempo. Los alumnos de criminología recordarán los incidentes análogos de Grodno, en la pequeña Rusia en el año 66, y naturalmente el asesinato de los Sanderson en Carolina del Norte. Pero este caso posee ciertas características que lo hacen único. Incluso en estos momentos no tenemos una acusación concreta contra este hombre tan astuto. Pero me sorprendería mucho que antes de ir a la cama esta noche no se hubiese resuelto el caso. El expreso de Londres entró estruendosamente en la estación, y de un vagón de primera clase se apeó un hombre de corta estatura, fuerte y con aspecto de mastín. Nos saludamos los tres, y por la reverencia con que Lestrade miraba a mi compañero, me di cuenta de que había aprendido mucho desde la época en que trabajamos juntos. Podía recordar muy bien el desdén con que aquel hombre práctico acogía las hipótesis del razonador. ¿Algo interesante?, preguntó. Lo más grande que nos ha sucedido durante años, respondió Holmes. Disponemos de 2 horas que tenemos libres antes de empezar. Creo que podríamos destinarlas a cenar algo, y luego, Lestrade, trataremos de que su garganta se libere de la niebla londinense, haciendo que respire el aire puro de la noche de Dartmoor. Nunca ha estado en él. Pues no creo que olvide esta su primera visita. Capítulo 14. El sabueso de los Baskerville. Uno de los defectos de Sherlock Holmes, si es que puede llamársele defecto, era que se mostraba terriblemente reacio a comunicar todos sus planes hasta el momento en que se realizaban. No hay duda de que en parte se debía a su propio carácter imperioso, que gustaba de dominar y sorprender a cuantos le rodeaban, pero en parte era también a causa de su cautela profesional, que le llevaba siempre a no correr ningún riesgo. No obstante, el resultado era muy molesto para las personas que actuaban como agentes o ayudantes suyos. Siempre había sufrido yo por este motivo, pero jamás como durante aquel largo viaje en la oscuridad. La gran prueba estaba frente a nosotros. Al fin estábamos a punto de llevar a cabo nuestro esfuerzo final, y sin embargo Holmes no había dicho ni una palabra.
y yo tan solo podía conjeturar cuál iba a ser el curso de su acción. Mis nervios experimentaron una gran excitación cuando por fin el viento frío nos dio en el rostro y los amplios espacios a ambos lados de la carretera me indicaron que de nuevo nos encontrábamos en el páramo. Cada paso de los caballos y cada giro de las ruedas nos acercaban a nuestra aventura suprema. Nuestra conversación se veía frenada a causa de la presencia del conductor del coche que habíamos alquilado, así que no tuvimos más remedio que hablar de asuntos triviales en unos instantes en que nuestros nervios estaban tensos y excitados por la emoción. Después de esta natural tensión, supuso un alivio para mí pasar ante la casa de Frankland y saber que nos estábamos aproximando a la mansión y al escenario del drama. No nos apeamos en la entrada, sino cerca de la puerta de la avenida. Allí pagamos al cochero y éste regresó a Comby Tracy mientras nosotros nos encaminábamos a Merripit House. ¿Va usted armado, Lestrade? Mientras lleve pantalones, sonrió el pequeño detective. Habrá en ellos un bolsillo y mientras tenga un bolsillo llevaré algo en él. Bien, mi amigo y yo también estamos preparados para cualquier emergencia. Se muestra usted muy reservado acerca de este asunto, Mr. Holmes. ¿En qué consiste el juego ahora? En esperar. Le aseguro que el lugar no me parece muy alegre, dijo el detective con un escalofrío al mirar en derredor y ver las lóbregas pendientes de las colinas y el enorme lago de niebla que cubría la gran ciénaga. Enfrente de nosotros veo las luces de una casa. Es Merripit House, el final de nuestro viaje. Por favor, anden de puntillas y hablen en voz baja. Anduvimos con cuidado por el camino como si nos encaminásemos a la casa, pero Holmes nos detuvo a unos 200 metros de esta. Esto bastará, dijo. Las rocas que hay a la derecha nos servirán perfectamente como pantalla. ¿Vamos a esperar aquí? Sí. Tenderemos en este lugar nuestra pequeña emboscada. Métase en ese agujero, Lestrade. Usted ha estado en el interior de la casa, Watson, ¿verdad? ¿Puede decirme la posición de las habitaciones? ¿Cuáles son las ventanas enrejadas que hay en ese extremo? Creo que pertenecen a la cocina. ¿Y la que hay más allá, la que está tan iluminada? Indudablemente es el comedor. Las cortinas están levantadas. Usted que conoce el terreno mejor, vaya a ver qué están haciendo. Pero por amor de Dios, que no sepan que los estamos vigilando. Caminé de puntillas por el sendero y me detuve tras la baja valla que rodeaba el raquítico pomar. Deslizándome junto a la sombra de la pared, llegué a un punto desde el cual podía ver a través de la ventana, que tenía descorridas las cortinas. En la habitación solo estaban los dos hombres, Sir Henry y Stapleton. Estaban sentados en torno a una mesa redonda y de perfil hacia mí. Ambos fumaban sendos puros y frente a ellos tenían café y licores. Stapleton hablaba con animación, pero el baronet estaba pálido y distraído. Quizá la idea del solitario paseo a través del nefando páramo pesaba duramente sobre su ánimo. Mientras miraba hacia ellos, Stapleton se levantó y salió de la habitación. Sir Henry volvió a llenar su copa y se recostó en el asiento mientras aspiraba el humo de su puro. Oí el crujido de una puerta y las pisadas de unas botas sobre la grava. Los pasos siguieron por el sendero que corría al otro lado de la pared tras la que yo me ocultaba. Miré por encima y vi cómo el naturalista se detenía ante la puerta de una caseta situada en una esquina del pomar.
Hizo girar una llave en la cerradura y entrar. Algo, desde el interior, hizo un raro ruido parecido a un forcejeo. Solo permaneció en el interior 1 minuto o 2, cerró a continuación con llave, y pasando de nuevo junto a mí entró en la casa. Vi cómo se reunía con su huésped, y yo me retiré silenciosamente hacia donde me esperaban mis compañeros, a fin de explicarles lo que había visto. —¿Dice Watson que la dama no está allí? —preguntó Holmes cuando hube acabado el informe. —No está. —Pues ¿dónde puede estar? No hay luz en ninguna otra habitación excepto en la cocina. —No tengo ni idea. Ya he dicho que sobre la ciénaga se extendía una niebla blanca, enorme y densa. Lentamente avanzaba hacia donde nosotros nos encontrábamos, y su frente, como si se tratase de un muro, era desde donde nosotros lo veíamos, bajo, espeso y bien definido. La luna brilló sobre ella e hizo que pareciese un enorme banco de hielo sobre el cual rielaba aquella, en tanto que sobre la superficie de la niebla aparecían las cimas de los lejanos tormos, semejantes a rocas inmensas. El rostro de Holmes se volvió hacia la niebla y observando su perezoso avance, murmuró: —Se mueve hacia nosotros, Watson. —¿Eso es grave? —Muy grave, ciertamente. Es la única cosa que podría desarticular mis planes. Sir Henry no puede tardar mucho. Ya son las 10. Nuestro éxito, e incluso su vida, depende de que salga antes de que la niebla haya llegado al camino. Sobre nosotros, la noche era clara y buena. Las estrellas brillaban, frías y refulgentes, mientras media luna bañaba todo el escenario con una luz suave y matizada. Ante nosotros se alzaba el oscuro contorno de la casa, con su rejado aserrado y sus erizadas chimeneas recortadas limpiamente frente al cielo plateado. Desde las ventanas del piso inferior partían amplios rayos de luz, que se perdían en dirección al páramo y al pomar. De pronto se apagó una de ellas. Los criados se habían marchado de la cocina. Solo seguía encendida la lámpara del comedor, donde aún charlaban y fumaban los 2 hombres. El anfitrión, asesino, y el huésped, inconsciente del peligro. Cada minuto que pasaba, la blanca niebla, semejante a un montón de lana que cubría la mitad del páramo, se aproximaba más y más a la casa. Ya los primeros ramalazos tenues de ella cruzaban frente al dorado recuadro de la ventana iluminada. La pared más distante del pomar era ya invisible y los árboles sobresalían entre un torbellino de vapor blanco. Mientras observábamos esto, las guirnaldas de niebla empezaron a lamer las esquinas de la casa y fueron rodando hasta formar un denso frente sobre el cual el piso superior y el tejado de la casa flotaban como si fueran un extraño barco que navegase por un mar nebuloso. Holmes, impaciente, dio un manotazo en la roca, al tiempo que golpeaba el suelo con los pies. Si no sale antes de 1/4 de hora, el camino estará cubierto. Dentro de media hora no podremos vernos nuestras propias manos. ¿Retrocedemos un poco hasta un terreno más elevado? Sí, creo que convendría hacerlo. Así, mientras la niebla seguía su avance, nosotros retrocedimos ante ella, hasta encontrarnos a media milla de la casa. Pero aquel denso mar blanco, con su borde superior plateado a causa de la luna, seguía avanzando lenta e inexorablemente. Nos estamos alejando mucho, dijo Holmes. No podemos arriesgarnos a que se adelante a Sir Henry antes de que llegue a nosotros. Debemos mantenernos firmes aquí, cueste lo que cueste.
Se puso de rodillas y acercó el oído al suelo. Gracias a Dios, creo que le oigo acercarse. El silencio del páramo fue roto por unas pisadas presurosas. Nos ocultamos tras las rocas y miramos atentamente hacia el plateado frente de la niebla que teníamos ante nosotros. El ruido de las pisadas aumentó, y el hombre que esperábamos atravesó el borde de la niebla, que daba la sensación de ser una cortina. Miró en torno suyo con sorpresa, al salir a la noche clara e iluminada por las estrellas. Avanzó por el sendero, pasó junto al lugar donde estábamos ocultos, y ascendió por la larga loma que se extendía a nuestras espaldas. Mientras caminaba, no cesaba de mirar hacia atrás como una persona que se encontrase intranquila. ¡Silencio!, exclamó Holmes al tiempo que oía el claro clic de una pistola al montarse. ¡Cuidado! ¡Ya viene! Del interior del banco de niebla surgía el ruido acompasado y crujiente de algo que avanzaba. El frente se encontraba a 50 yardas del punto donde nosotros estábamos echados. Los tres miramos hacia él sin saber qué horror iba a surgir de su interior. Yo estaba al costado de Holmes y miré su rostro un instante. Lo tenía pálido y en tensión. Los ojos le brillaban en medio de la luz de la luna. Pero de pronto se quedaron fijos, contemplando algo, y sus labios se abrieron con un gesto de sorpresa. En el mismo instante, Lestrade dio un grito de terror y se tiró rostro en tierra contra el suelo. Me puse en pie como movido por un resorte. Mi mano, inerte, agarraba la pistola, mientras mi mente permanecía paralizada por la horrorosa figura que había saltado en nuestra dirección desde la sombra de la niebla. Se trataba de un sabueso enorme y negro como el carbón. Un sabueso como jamás ojo humano había visto. Por las fauces abiertas arrojaba fuego, sus ojos brillaban con un resplandor sin llama, y su hocico, pelaje y pezuñas quedaban enmarcados por una llama vacilante. Jamás en el sueño delirante de un cerebro enfermo pudo concebirse algo más salvaje, aterrador e infernal que aquella figura oscura y aquella cabeza brutal que se lanzó hacia nosotros desde el banco de niebla. La negra criatura avanzaba a grandes saltos por el camino, tras el rastro de nuestro amigo. Estábamos tan paralizados por su aparición que permitimos que pasase antes de haber logrado recuperar nuestro dominio. Entonces, Holmes y yo hicimos fuego al unísono, y el ser aquel dio un aullido horrible, prueba de que al menos uno de nuestros disparos le había alcanzado. Sin embargo, no se detuvo, sino que siguió avanzando. A lo lejos, por el sendero, vimos cómo Sir Henry miraba hacia atrás. A la luz de la luna, su rostro estaba blanco, y había elevado las manos horrorizado, contemplando aterrado el diabólico ser que le daba caza. Pero el aullido de dolor del sabueso había hecho que todos nuestros temores se los llevase el viento. Si era vulnerable, era porque también era mortal, y si podíamos herirlo, también podríamos matarlo. Jamás en mi vida he visto correr a un hombre como lo hizo Holmes aquella noche. Es reconocida la velocidad de mi carrera, pero Holmes me dejó atrás con la misma facilidad con que yo hubiese dejado atrás a un aficionado. Frente a nosotros, oímos que Sir Henry gritaba una y otra vez, así como el profundo gruñido que emitía el sabueso. Llegué a tiempo a ver cómo el animal saltaba sobre su víctima y le derribaba al suelo, mientras intentaba desgarrar su garganta. Pero un instante después, Holmes había vaciado 5 balas de su revólver en el flanco del animal. Con un último aullido de agonía,
y un intento de morder el aire. Cayó de espaldas, agitando furiosamente sus patas. Por último quedó inmóvil sobre su costado. Me agaché respirando agitadamente y apoyé mi pistola contra aquella cabeza terrible y resplandeciente. Pero era inútil apretar el gatillo. El sabueso gigante estaba ya muerto. Sir Henry yacía insensible en el lugar donde había caído. Le desabrochamos el cuello y Holmes respiró aliviado al ver que no había señal de herida alguna y que el rescate había sido oportuno. Las pestañas de nuestro amigo comenzaron a agitarse y él hizo un débil intento de moverse. Lestrade puso su botellín de coñac entre los labios del baronet, quien abrió sus ojos horrorizados. «Dios mío», murmuró. «¿Qué era eso? ¿Qué era eso, por Dios?» «Fuera lo que fuese, está muerto», dijo Holmes. «Hemos terminado con el fantasma de la familia de una vez para siempre». El animal que yacía a nuestros pies era ya terrible solo por su tamaño y fuerza. No era un sabueso de raza ni un mastín puro, sino que parecía ser un cruce de ambos, gigantesco, salvaje y del tamaño de una leona pequeña. Incluso en esos momentos, con la quietud que le proporcionaba la muerte, las inmensas mandíbulas parecían arrojar una llama azulada, y de fuego estaban rodeados sus pequeños ojos, profundos y crueles. Pasé la mano sobre el brillante hocico, y al retirarla, mis propios dedos se iluminaron y brillaron en la oscuridad. «Es fósforo», dije. «Una astuta preparación del mismo», dijo Holmes mientras olía al animal muerto. «No emite ningún olor que hubiera podido obstaculizar la capacidad olfativa del animal, impidiéndole seguir su rastro. Sir Henry, hemos de pedirle disculpas por haberle expuesto a este susto. Estaba preparado para vérmelas con un sabueso, pero no con un animal como este, y la niebla nos dio poco tiempo para recibirlo adecuadamente». «Ha salvado mi vida». «Pero antes la he puesto en peligro. ¿Está lo suficientemente fuerte como para ponerse en pie?» «Deme otro trago de coñac y estaré listo para lo que sea». «Bien, y ahora, si hace el favor de ayudarme a levantarme, ¿qué propone que hagamos?» «Dejarle a usted aquí, ya que no está en condiciones de emprender nuevas aventuras esta noche. Si espera aquí, alguno de nosotros irá a la mansión con usted». Luchó por ponerse en pie, pero aún estaba intensamente pálido y todos sus miembros le temblaban. Le ayudamos a colocarse en una roca donde se sentó temblando, ocultó el rostro entre las manos. «Ahora tenemos que dejarle», dijo Holmes. «Hemos de concluir con el resto de nuestra misión, y cada instante que pasa tiene un gran valor. Ya tenemos el caso resuelto. Ahora solo nos resta atrapar a nuestro hombre». «Hay una probabilidad contra 1000 de que podamos encontrarle en casa», siguió diciendo mientras caminábamos rápidamente por el sendero volviendo sobre nuestros pasos. «Los disparos deben de haberle puesto en guardia y sabrá que se ha descubierto su juego». Estábamos a cierta distancia y tal vez la niebla los haya amortiguado. «Puede estar seguro de que siguió al perro para llevárselo. No, a estas horas ya habrá escapado, pero es mejor que registremos la casa para asegurarnos». La puerta estaba abierta y nos lanzamos de habitación en habitación ante el asombro de un anciano criado, de larga barba,
con quien nos tropezamos en el pasillo. Solo el comedor estaba iluminado, pero Holmes cogió la lámpara y no dejó lugar de la casa sin registrar. No había rastro del hombre que buscábamos. Sin embargo, en el segundo piso había una habitación cerrada con llave. —¡Ahí hay alguien! —gritó Lestrade. —Puedo oír cómo se mueve. ¡Abra la puerta! Del interior llegaban unos ligeros sollozos y un leve crujido. Holmes dio un puntapié con la suela de la bota por encima de la cerradura y la puerta se abrió de golpe. Los tres nos precipitamos en la habitación, pistola en mano. Pero en ella no había señal alguna de aquel malvado desesperado que creíamos haber encontrado. En lugar de él, apareció ante nosotros un objeto tan extraño e inesperado que por un momento nos quedamos inmóviles y llenos de asombro. La habitación había sido transformada en un pequeño museo, y las paredes estaban llenas de numerosas cajas con tapas de cristal que contenían la colección de lepidópteros. Este museo había servido como relajante a aquel hombre tan complejo y peligroso. En el centro de la habitación había una viga vertical que en otro tiempo se había dispuesto allí para que sirviese de soporte a las viejas planchas de madera gastadas por los años sobre las que se elevaba el tejado. Una figura estaba atada a dicho poste, tan fajada y envuelta en las sábanas que habían utilizado para sujetarla, que por el momento nos fue imposible saber si se trataba de una mujer o de un hombre. Por delante de su garganta pasaba una toalla, que se sujetaba en la parte posterior del poste. Otra cubría la parte inferior del rostro, y por encima de ella nos miraban dos ojos oscuros llenos de dolor y vergüenza, y de un ansia expectante. Desgarramos inmediatamente la mordaza, deshicimos las ataduras y Mistress Stapleton cayó al suelo frente a nosotros. Al caer la bella cabeza sobre su pecho, vi claramente la señal rojiza de un latigazo que había recibido en el cuello. ¡Qué salvaje! —exclamó Holmes. —Venga, Lestrade, su botella de coñac. Póngala en la silla. Se ha desmayado a causa de los malos tratos y del agotamiento. —¿Está a salvo? —preguntó al abrir los ojos de nuevo. —¿Ha escapado? —No puede escapar de nosotros, señora. No me refería a mi marido. ¿Está Sir Henry a salvo? —Ah, sí. —¿Y el sabueso? —Muerto. Emitió un largo suspiro de satisfacción. —Gracias a Dios. ¡Ay, gracias a Dios! ¡Oh, este miserable! ¡Mire cómo me ha tratado! Se levantó las mangas y vimos con horror que tenía los brazos totalmente cubiertos de magulladuras. Pero esto no es nada, nada. Son mi mente y mi alma lo que él ha torturado e infectado. Todo podía soportarlo. Malos tratos, soledad, una vida de engaño. Todo, mientras pudiese aferrarme a la esperanza de que aún tenía su amor. Pero ahora sé que también este no ha sido sino un embuste, y que he sido para él un mero instrumento. Al terminar de hablar, estalló en unos sollozos apasionados. —Dados sus sentimientos hacia él —dijo Holmes—, díganos dónde podemos encontrarle. Si alguna vez ha cooperado usted en sus maldades, ayúdenos ahora para así expiar su culpa. —Solo ha podido escapar a un lugar —respondió—. En una isla que hay en el centro de la ciénaga existe una antigua mina de estaño. Ahí es donde ocultaba al sabueso, y donde llevó a cabo arreglos para que pudiera servirle de refugio. A ese lugar es donde debe haber escapado.
El banco de niebla que cubría la ventana parecía lana blanca. Holmes sujetó la lámpara junto a ella. «Miren», dijo, «nadie sería capaz de orientarse esta noche en la ciénaga». Ella se echó a reír golpeándose las manos. Sus ojos brillantes relampaguearon con fiera satisfacción. «Podrá entrar, pero jamás podrá salir», gritó. «¿Cómo va a poder ver esta noche las marcas que sirven de guía? Él y yo las plantamos juntos para marcar el camino a través de la ciénaga. Ojalá las hubiera podido arrancar hoy. Si lo hubiera hecho así, ustedes le hubieran tenido a su merced». Era evidente que toda persecución era vana hasta que se hubiese levantado la niebla. Entretanto, dejamos a Lestrade a cargo de la casa y regresamos con el baronet a Baskerville Hall. No pudimos ocultarle por más tiempo la historia de los Stapleton. No obstante, encajó valerosamente el golpe cuando supo la verdad acerca de la mujer que amaba. Pero el choque de las aventuras de la noche había destrozado sus nervios, y antes de que amaneciera se encontraba en un estado delirante y con fiebre alta, bajo los cuidados del doctor Mortimer. Estaba decidido que ambos habrían de viajar alrededor del mundo antes de que Sir Henry se convirtiese una vez más en el hombre sano y valeroso que había sido antes de llegar a ser dueño de aquella posesión de tan malos presagios. Y ahora voy a llegar rápidamente a la conclusión de esta singular narración, en la cual he intentado que el lector participara de los oscuros temores y las vagas suposiciones que ensombrecieron por tanto tiempo nuestras vidas y acabaron de un modo tan trágico. La niebla se levantó a la mañana que siguió a la muerte del sabueso, y Mistress Stapleton nos guió hasta el lugar donde ellos habían encontrado un camino que atravesaba el pantano. Al ver el interés y la alegría con que nos guiaba tras el rastro de su marido, comprendimos el horror que había en la vida de aquella mujer. La dejamos en la estrecha península de terreno firme, turboso, que se adentraba en la amplia ciénaga. Desde el punto donde terminaba, unas pequeñas marcas plantadas señalaban de trecho en trecho el zigzag de la senda, que iba de una mata de arbustos a otra, entre los pozos de un verdor espumoso y los apestosos atolladeros que impedían adentrarse por la zona a aquel que no lo conociera. Fétidos juncos y lozanas y viscosas plantas acuáticas producían un olor de descomposición, y a nuestro rostro llegaba un pesado e infecto vapor. En más de una ocasión nos hundimos hasta media pierna en la ciénaga oscura y agitada. Nuestros pies, al pisar en ella, producían ondulaciones que se difundían a varios metros de distancia. Se aferraba tenazmente a nuestros talones mientras caminábamos, y cuando nos hundíamos en ella, la tenaza que nos sujetaba era tan formidable que daba la sensación de que una mano maligna quisiera arrastrarnos a aquellas oscuras profundidades. Solo una vez vimos una señal que nos indicaba que alguien nos había precedido por aquel peligroso camino. Entre una mata de hierba algodonosa que surgía del lodo, se veía un objeto oscuro. Al salir Holmes del sendero con intención de cogerlo, se hundió hasta la cintura, y de no haber estado nosotros allí, jamás hubiera podido volver a posar su pie en tierra firme. Agitó en el aire una bota negra y vieja. En el cuero, por la parte interior, aparecía escrito Meyers, Toronto. «Merece la pena haberme dado este baño de lodo», dijo. «Es la bota que se le perdió a nuestro amigo Sir Henry. Stapleton la arrojó allí en su huida». «Exactamente. Siguió con ella en la mano después de azuzar al perro en persecución del dueño de ésta,
Aún seguía con ella cuando se dio cuenta de que habíamos descubierto el juego y huyó, y la arrojó en este punto de su escapatoria. Sabemos al menos que llegó a salvo hasta este lugar. Pero estábamos destinados a no saber jamás más detalles relativos a su fin, si bien había muchas cosas que podríamos conjeturar. En la ciénaga no había la posibilidad de encontrar pisadas, ya que el lodo se elevaba rápidamente ocultándolas. Pero cuando al fin llegamos a un terreno más firme, pasada la zona pantanosa, buscamos ansiosamente para ver si encontrábamos alguna. No pudimos encontrar ninguna. Si la tierra explicaba una historia verídica, Stapleton jamás había llegado a esa isla, en la que intentó refugiarse en medio de la niebla la noche anterior. Ese hombre, frío y de corazón cruel, permanecería enterrado para siempre en algún lugar del seno de la gran ciénaga, en el fétido lodo del enorme pantano que lo había engullido. Muchas huellas suyas se encontraron en la isla firmemente anclada en el pantano, donde había guardado a su salvaje aliado, una enorme rueda motriz y un pozo medio lleno de detritus señalaban el lugar de la mina abandonada. Junto a ella estaban los restos ruinosos de las cabañas de los mineros que habían tenido que marcharse, sin duda alguna, a causa de los fétidos vapores del pantano circundante. En una de esas cabañas encontramos una argolla y una cadena, junto con numerosos huesos roídos, prueba de que aquel había sido el lugar donde había estado encerrado el animal. Entre esos restos se encontraba un esqueleto, al que todavía permanecía adherido un mechón de pelos castaños. ¡Un perro!, exclamó Holmes. ¡Diablos! ¡Un perro de aguas! El pobre Mortimer jamás volverá a ver a su animalito. Bien, no creo que este lugar encierre ningún secreto que no hayamos ya examinado. Pudo ocultar el sabueso, pero no pudo acallar sus aullidos, y de ahí aquellos sonidos que incluso a la luz del día no resultaban agradables de oír. En caso de emergencia podía guardarlo en la caseta exterior de Merripit House, pero era siempre un riesgo, y solo se atrevió a hacerlo el último día, fecha que él consideró como la culminación de todos sus esfuerzos. La pasta que hay en esta lata debe ser de la mezcla iridiscente con que untaba al animal. La utilización de la misma fue sugerida, naturalmente, por la historia del sabueso infernal de la familia y por el deseo de aterrorizar a Sir Charles hasta ocasionarle la muerte. No hay por qué extrañarse de que el pobre diablo del fugitivo escapase en medio de gritos terribles. Incluso nuestro amigo lo hizo, como podríamos haberlo hecho nosotros, cuando vio que un ser tan espantoso le perseguía en medio de la oscuridad del páramo. Era un plan muy astuto, ya que aparte de la oportunidad de causar la muerte a su víctima, ¿qué campesino se aventuraría a investigar demasiado de dicho ser si, como habría podido suceder, se encontrara con él en el páramo? Lo dije en Londres, Watson, y vuelvo a repetirlo ahora. Jamás hemos ayudado a capturar a un hombre tan peligroso como ese, que descansa en algún lugar del pantano. Y alargó su brazo hacia la gran extensión de la verdosa ciénaga, la cual se alargaba hasta unirse con las distantes ondulaciones rojizas del páramo. Capítulo 15. Mirada retrospectiva. Era una noche cruda y nebulosa de fines de noviembre. Holmes y yo estábamos sentados a ambos lados de la chimenea que ardía en nuestro salón de Baker Street.
Desde el final trágico de nuestra visita a Devonshire, él había estado ocupado en dos asuntos de suma importancia. En el primero de ellos había descubierto la atroz conducta del coronel Upwood en relación con el famoso escándalo de naipes del Nonpareil Club. En el segundo, había defendido a la desgraciada Madame Montpensier de la acusación que había pesado sobre ella del asesinato de su hijastra, Mademoiselle Carrère, la joven que, como se recordará, 6 meses más tarde apareció viva y casada en Nueva York. Mi amigo se encontraba de un humor excelente a causa del éxito alcanzado en una serie de casos tan sumamente difíciles e importantes, así que logré inducirle a discutir los detalles del misterio de Baskerville. Había esperado pacientemente a que llegara esta oportunidad, ya que yo sabía muy bien que jamás permitía que se le superpusiesen dos casos diferentes, y que no podía apartar su mente clara y lógica del trabajo que estuviese realizando en cierto momento para pasar al recuerdo de otro anterior. No obstante, Sir Henry y el Dr. Mortimer se encontraban en Londres, iniciando el largo viaje que había sido recomendado al primero a fin de restaurar la salud de sus nervios. Aquella misma tarde habían acudido a visitarnos, de modo que era natural que se plantease la discusión del asunto. Desde el punto de vista del hombre que se hacía llamar Stapleton, dijo Holmes, el curso de los acontecimientos era simple y directo. No obstante, todo se nos presentó a nosotros sumamente complejo, ya que al principio no teníamos modo alguno de saber los motivos de sus acciones, y sólo podíamos conocer parte de los hechos. He tenido la oportunidad de hablar con Mistress Stapleton en 2 ocasiones, y el caso se ha aclarado ahora de un modo tal que no creo que haya nada que permanezca secreto para nosotros. Encontraré unas cuantas notas del asunto si mire en el archivo de mis casos, en la letra B. Tal vez podría darme de memoria una idea del curso de los acontecimientos. Ciertamente, aunque no le garantizo que recuerde todos los detalles. La intensa concentración mental tiene un modo curioso de borrar todo lo que pertenece al pasado. El abogado que conoce un caso al dedillo y es capaz de discutir con un experto todos los detalles, encuentra que 1 o 2 semanas después del juicio lo ha borrado de nuevo de su mente. Así cada uno de mis casos desplaza al anterior, y Mademoiselle Carrère ha borrado mis recuerdos de Baskerville Hall. Mañana algún otro problema puede presentárseme, el cual a su vez acabará con la bella dama francesa y la infame personalidad de Upwood. No obstante, por lo que se refiere al asunto del sabueso, le presentaré la secuencia de los acontecimientos como mejor pueda, y usted me sugerirá cualquier cosa que olvide. Mis investigaciones muestran sin lugar a dudas que aquel retrato familiar no mintió, y que Stapleton era realmente un Baskerville. Era hijo de aquel Roger Baskerville, hermano de Sir Charles, que huyó con una fama siniestra a Sudamérica, donde se dijo que había muerto soltero. Pero lo cierto es que se casó y tuvo un hijo, nuestro individuo, cuyo nombre real era el mismo que el de su padre. Este se casó a su vez con Beryl García, una costarricense, y después de robar una suma considerable de caudales públicos, cambió su nombre por el de Vandeleur, y huyó a Inglaterra, estableciendo una escuela en el oeste de Yorkshire. La razón por la que se dedicó a este tipo de negocios fue que durante el viaje conoció a un tutor, enfermo de tisis, y utilizó la capacidad de este hombre para hacer que la empresa fuera un éxito. Sin embargo, murió Fraser, el tutor, y la escuela, que había comenzado bien, se hundió, pasando de la deshonra a la infamia.
Los Vandeleur creyeron conveniente cambiar su nombre por el de Stapleton, y él trajo al sur del país los restos de su fortuna, sus planes para el futuro y su gusto por la entomología. En el British Museum es sabido que se le consideraba una autoridad en la materia y que el nombre de Vandeleur ha quedado perpetuado en cierto lepidóptero que él fue el primero en descubrir en sus días de Yorkshire. Y ahora llegamos a esa parte de su vida que ha resultado de tanto interés para nosotros. Evidentemente el individuo había hecho sus pesquisas y supo que solamente 2 vidas humanas se interponían entre él y una considerable fortuna. Creo que cuando fue a Devonshire sus planes eran sumamente confusos, pero es evidente que desde el primer momento hubo algo turbio, cuando hizo pasar a su mujer como hermana suya. Ya había cruzado por su mente la idea de utilizarla como reclamo, si bien tal vez no estaba seguro de cómo ordenar los detalles de su complot. Al final se propuso adueñarse del señorío y estaba dispuesto a utilizar cualquier instrumento o correr cualquier riesgo que llevase a dicho fin. Lo primero que hizo fue establecerse tan cerca como pudo del hogar de sus antepasados, y lo segundo, cultivar la amistad de Sir Charles y sus vecinos. El propio baronet le puso al corriente de la historia del sabueso de la familia, con lo que se labró su propia muerte. Stapleton, como le llamaré de ahora en adelante, sabía que el corazón del anciano se encontraba débil, y que una impresión le ocasionaría la muerte. Esto lo supo por el doctor Mortimer. Sabía también que Sir Charles era supersticioso, y que se había tomado muy en serio esta lúgubre historia. Su ingenio le mostró al momento la forma de ocasionar la muerte del baronet, de un modo tal que prácticamente era imposible cargar las culpas al verdadero asesino. Una vez concebida la idea, procedió a realizarla con gran perfección. En un plan corriente hubiera bastado con un sabueso salvaje. Una muestra de su genio fue la utilización de medios artificiales para hacer que el animal fuese diabólico. Compró el perro en Londres, en la casa Ross and Mangles, los comerciantes de Fulham Road. Era el más grande y salvaje que tenían. Lo llevó por la línea de North Devon y caminó con él una gran distancia a través del páramo con el fin de no causar expectación ni comentarios. En sus cacerías de insectos ya había descubierto el camino que penetraba hacia el interior de la gran ciénaga, con lo que encontró un lugar seguro para ocultar al animal. Allí lo guardó y esperó a que llegase la oportunidad. Pero el tiempo transcurría y el anciano caballero no estaba dispuesto a salir de sus posesiones durante la noche. En varias ocasiones se ocultó Stapleton con el sabueso en las proximidades, sin que tuviera éxito. Durante estas vanas búsquedas fue cuando los campesinos le vieron, o mejor dicho, vieron a su aliado, con lo que la leyenda del perro demoníaco recibió su confirmación. Él había esperado que su mujer podría atraer a Sir Charles hacia su propia ruina, pero en este punto ella se mostró inesperadamente independiente y no accedió a atraer al anciano a un apego sentimental que le hubiera puesto en manos de su enemigo. No lograron convencerla las amenazas, ni incluso, y lamento decirlo, los golpes. No quería saber nada del asunto, y por una vez Stapleton se encontró en un punto muerto. Encontró una salida para sus dificultades gracias a la oportunidad de que Sir Charles, que había llegado a intimar con él, le encargase llevar a efecto su caridad en el caso de la desafortunada Mistress Laura Lyons. Al presentarse como soltero, llegó a adquirir un dominio completo sobre ella y le hizo ver que la haría su mujer si lograba el divorcio de su marido.
Sus planes se vieron repentinamente frustrados al saber que Sir Charles estaba a punto de marchar de la mansión, aconsejado por el doctor Mortimer, con cuya opinión al respecto él aparentó coincidir. Tenía que actuar inmediatamente, o su víctima podría escapársele. Así pues, presionó a Mistress Laura Lyons para que escribiera la carta solicitando del anciano una entrevista la noche anterior a su partida a Londres. Luego, gracias a su plausible argumento, impidió que ella acudiese, con lo cual se le presentaba la oportunidad que había esperado. De regreso a Coombe Tracey aquella noche, tuvo tiempo de coger el perro, untarle su infernal pintura y llevarlo a la puerta donde esperaba encontrar al caballero. El perro, incitado por su dueño, saltó el portillo y se lanzó en persecución del baronet, quien escapó gritando por el paseo de los tejos. En aquel sombrío túnel debió ser una aparición aterradora ver aquel enorme animal negro, con sus fauces llameantes y sus ojos brillantes saltar tras su víctima. Al final del paseo cayó muerto a causa de la afección cardíaca y el terror. El perro había corrido por la franja cubierta de hierba, mientras que el baronet hacía otro tanto por el paseo, de modo que sólo pudieron encontrarse las huellas del último. Al verle caído e inmóvil, se acercó a él y le olfateó, pero se alejó al encontrarle muerto. Entonces fue cuando quedaron marcadas sus huellas que el doctor Mortimer observó. Stapleton llamó al perro y lo condujo aprisa a su cubil de la Gran Ciénaga. Así surgió el misterio que intrigó a las autoridades, alarmó al vecindario y por último trajo el caso a nuestras manos. Esto por lo que se respecta a la muerte de Sir Charles Baskerville. Se dará usted cuenta de la especie diabólica del asunto, ya que realmente hubiese sido casi imposible alegar nada contra el asesino real. Su único cómplice jamás podría delatarle, y el carácter grotesco e inconcebible del engaño solo servía para hacerlo más efectivo. Las dos mujeres relacionadas con el asunto, Mistress Stapleton y Mistress Lyons, quedaron con fuertes sospechas acerca de Stapleton. Mistress Stapleton conocía sus designios acerca del anciano, así como la existencia del sabueso. Mistress Lyons ignoraba ambas cosas, pero le había impresionado aquella muerte, acaecida en el momento de una entrevista no cancelada, que sólo Stapleton conocía. No obstante, ambas se encontraban bajo su influencia, y él no tenía nada que temer de ellas. La primera mitad de sus planes se había visto coronada por el éxito, pero aún quedaba la más difícil. Es posible que Stapleton ignorase la existencia de un heredero en el Canadá. En todo caso, muy pronto lo supo por su amigo, el doctor Mortimer, quien le explicó todos los detalles referentes a Henry Baskerville. La primera idea de Stapleton fue que tal vez ese joven extranjero del Canadá pudiera encontrar la muerte en Londres sin necesidad siquiera de ir a Devonshire. Desconfiaba de su mujer desde que se había negado a ayudarle a tender una trampa al anciano, y no se atrevía a perderla de vista mucho tiempo por temor a dejar de ejercer su influencia sobre ella. Por este motivo se la llevó a Londres con él. Descubrí que se alojaron en el Mexborough Private Hotel en Craven Street, que por cierto fue uno de los que visitó mi ayudante en busca de pruebas. En él mantuvo encerrada a su mujer en la habitación, en tanto que él, disfrazado con una barba, siguió al doctor Mortimer a Baker Street y luego a la estación de Northumberland Hotel. Su mujer tenía algunas sospechas acerca de sus planes, pero era tal el miedo que le inspiraba su marido, un miedo basado en los malos tratos recibidos, que no se atrevió a escribir poniendo en guardia al hombre que ella sabía que estaba en peligro. Si la carta caía en manos de Stapleton,
su propia mujer no estaría a salvo. Como sabemos, al fin adoptó el sistema de cortar las palabras que constituían el aviso y escribió la dirección de la carta, desfigurando la caligrafía. Cuando llegó a manos del baronet, le puso por primera vez en guardia contra el peligro que le acechaba. A Stapleton le era esencial disponer de alguna prenda de vestir de Sir Henry, ya que así, si se veía obligado a utilizar el perro, siempre tendría el modo de hacer que siguiera su rastro. Con una rapidez y una audacia inauditas, se puso a realizar esto, y no cabe duda de que para ello recibieron un importante soborno el limpiabotas o la doncella del hotel. No obstante, dio la casualidad de que la primera bota estaba sin usar, y por lo tanto era inservible para sus planes. Por ello hubo de devolverla y conseguir otra. Este incidente fue sumamente instructivo, pues me demostró de un modo concluyente que nos enfrentábamos con un sabueso real, ya que no podía explicarme de otro modo la urgencia de obtener una bota usada y la indiferencia mostrada ante la nueva. Cuanto más outré y grotesco es un incidente, con mayor atención ha de observarse y el detalle que más parece complicar un caso es, una vez analizado adecuadamente y manejado de un modo científico, el que tiene más posibilidades de aclarar dicho caso. A la mañana siguiente tuvimos la visita de nuestros amigos, a quienes siempre siguió Stapleton en el coche. Juzgando por su conducta general, me inclino a creer que la carrera criminal de Stapleton no se limitó a este único caso de Baskerville, para lo cual me baso en que conocía mi domicilio y mi apariencia. Es sugestivo que durante los últimos 3 años haya habido 4 robos de consideración en el oeste, en ninguno de los cuales se detuvo al ladrón. El último realizado el mes de mayo en Folkestone Court. Fue notable por la sangre fría con que el asaltante disparó contra el criado que había sorprendido al enmascarado y solitario ladrón. No me cabe duda de que Stapleton reponía de este modo sus menguados recursos, y durante años ha sido un hombre peligroso y desesperado. Un ejemplo de su rapidez lo tuve aquella mañana en que escapó tan limpiamente de nosotros, y al mismo tiempo cuando me mandó mi propio nombre con el cochero. Desde aquel momento comprendió que yo me había hecho cargo del asunto en Londres, y que por tanto no tenía ninguna oportunidad allí. Regresó pues a Dartmoor y esperó la llegada del baronet. «Un momento», dije yo entonces. No hay duda de que ha descrito correctamente la secuencia de los acontecimientos, pero hay un punto que no ha explicado. ¿Qué pasó con el sabueso mientras su amo estuvo en Londres? He prestado alguna atención a esta cuestión, y no cabe duda de que tiene su importancia. Ha de aceptarse que Stapleton tenía una persona de confianza, si bien es probable que jamás se pusiese en sus manos y le confiase sus planes. En Merripit House había un anciano criado llamado Anthony. Su relación con los Stapleton puede rastrearse durante varios años, hasta los días de la escuela, de modo que debía saber que su señor y su señora eran realmente marido y mujer. Este hombre ha desaparecido y escapado del país. Resulta sugestivo que Anthony no sea un nombre corriente en Inglaterra, si bien sí lo es el de Antonio en España y en todos los países hispanoamericanos. Al igual que Mistress Stapleton, el hombre hablaba buen inglés, pero tenía un curioso acento silbante. Yo mismo vi a ese anciano cruzar la ciénaga por el camino que había marcado Stapleton. Es pues muy probable que, en ausencia de su señor, fuese él el encargado de cuidar al sabueso, si bien quizá jamás supo el destino que se daba al animal. Los Stapleton regresaron pues a Devonshire, a donde pronto lo siguieron Sir Henry y usted. Y ahora una palabra acerca de mi postura en aquellos momentos. Tal vez recuerde que cuando examiné el papel en que habían pegado las palabras impresas,
Lo miré de cerca para buscar su marca. Al acercarlo a unas pulgadas de mi vista, percibí el ligero olor de un perfume conocido como jazmín blanco. Hay 75 perfumes que el criminalista debe ser capaz de distinguir, y en mi propia experiencia, en más de una ocasión, ha habido casos cuya solución ha dependido de un reconocimiento rápido de dichos perfumes. La esencia sugería la presencia de una dama, y desde ese momento empecé a pensar en los Stapleton. Así me aseguré del asunto del sabueso, y me figuré quién era el criminal incluso antes de marchar al oeste. Mi juego consistía en vigilar a Stapleton, y era evidente que esto no lo podía llevar a cabo si estaba con usted, ya que ello le hubiese puesto en guardia. Engañé pues a todo el mundo, incluido usted mismo, y acudí en secreto cuando se me creía en Londres. Mis dificultades no fueron tan grandes como usted se imagina, si bien esos detalles secundarios no deben interferirse con la investigación de un caso. Pasé la mayor parte del tiempo en Coombe Tracey y únicamente utilicé la cabaña del páramo cuando tenía que estar cerca del escenario de la acción. Conmigo fue Cartwright, el cual, disfrazado de muchacho de campo, fue de gran ayuda para mí. Dependía de él para la obtención de alimentos y ropa limpia. Mientras yo vigilaba a Stapleton, Cartwright le vigilaba frecuentemente a usted, lo cual me permitía controlar todos los cabos. Ya le dije que sus informes me llegaban rápidamente, pues desde Baker Street los enviaba inmediatamente a Coombe Tracey. Me fueron de gran utilidad, especialmente aquella parte incidental de la biografía de Stapleton. Pude así establecer la identidad de la pareja, por lo cual supe exactamente el lugar que pisaba. El caso se complicó considerablemente a causa del incidente del fugitivo y de sus relaciones con los Barrymore. También esto lo aclaró usted de un modo efectivo, si bien mis observaciones me habían llevado también a la misma conclusión. Cuando usted me descubrió en el páramo, ya tenía yo un pleno conocimiento de todo el asunto, aunque carecía de un caso que pudiera presentarse ante el jurado. Incluso el intento que Stapleton realizó aquella noche de acabar con Sir Henry, el cual concluyó con la muerte del desgraciado fugitivo, no nos suponía una gran ayuda para demostrar que él había cometido el asesinato. No había, pues, otra alternativa, sino cogerle con las manos en la masa, para lo cual hubimos de utilizar como cebo a Sir Henry, solo y, al parecer, sin ninguna protección. Lo hicimos así y logramos completar nuestro caso y llevar a Stapleton a su destrucción, no sin que costase a nuestro cliente un grave choque nervioso. Debo confesar que exponer a Sir Henry a esto fue un error en mis planes, pero no podíamos prever el terrible y paralizador espectáculo que suponía el animal, ni nos fue posible predecir aquella niebla que permitió al sabueso aparecer tan inopinadamente ante nosotros. Logramos nuestro objetivo a un precio que tanto el doctor Mortimer como el especialista me han asegurado que será temporal. Un largo viaje tal vez haga que nuestro amigo se recupere de sus nervios destrozados y sus sentimientos heridos. Su amor por Mistress Stapleton fue profundo y sincero, de modo que la parte más triste de todo este oscuro asunto fue para él que ella le engañase. Solo resta, ahora, indicar el papel que ella tuvo en toda la cuestión. Es indudable que Stapleton ejercía una gran influencia sobre su mujer, que pudo ser de amor o de terror, o tal vez de las dos cosas, ya que en modo alguno se trata de sentimientos incompatibles. Resultó al fin absolutamente efectivo. Accedió a hacerse pasar por su hermana, si bien él descubrió los límites de su poder cuando planeó convertirla en accesorio directo al crimen.
Estaba dispuesta a poner en guardia a Sir Henry, y lo hizo una y otra vez con tal de no implicar en ello a su marido. El propio Stapleton parece haber sido capaz de sentir celos, cuando vio que el baronet hacía la corte a su mujer, a pesar de que esto tenía cabida en sus planes. No pudo evitar interrumpir con un estallido apasionado que reveló la fiereza de un alma que tan inteligentemente había ocultado su carácter. Alentando la intimidad con Sir Henry, se aseguró de que éste fuese con frecuencia a Merripit House, y que más pronto o más tarde llegase la oportunidad que buscaba. No obstante, el día de la crisis su mujer se rebeló de pronto contra él. Había sabido algo acerca de la muerte del fugitivo, y que su marido guardaba el sabueso en la caseta aquella tarde, precisamente cuando Sir Henry estaba invitado a cenar. Acusó a su marido de sus intenciones, y siguió a ello una escena violenta en la cual él hizo saber por primera vez que tenía un rival en el amor. Su anterior fidelidad se convirtió en un instante en un odio profundo, por lo que él vio que ella le iba a traicionar. Así pues la ató para que no pudiese avisar a Sir Henry. Indudablemente esperaba que, cuando toda la población achacase la muerte de éste a la maldición que pesaba sobre su familia, como ciertamente lo haría, él lograría que su mujer aceptase los hechos y guardase silencio sobre lo que sabía. En cualquier caso, supongo que aquí cometió una equivocación, y que, aunque no hubiésemos estado nosotros allí, su destino hubiese sido igualmente fatal para él. Una mujer de sangre española no perdona con tanta facilidad una injuria de ese tipo. Y ahora, querido Watson, si no recurro a mis notas, no podré darle más detalles acerca de este curioso caso, aunque que yo sepa, ya no hay nada esencial que no le haya explicado. No podría esperar aterrorizar a Sir Henry con su sabueso espectral del modo como había asustado a su anciano tío, dije yo. El animal era salvaje y estaba medio muerto de hambre. Si su sola presencia no causaba la muerte de la víctima por terror, al menos paralizaría toda resistencia que pudiera ofrecer, contestó él. Indudablemente, solo resta una dificultad más. Si Stapleton accedía a la sucesión, ¿cómo explicar que él, el heredero, hubiese podido permanecer en el anonimato y vivido tan cerca de la mansión? Pregunté. La dificultad es grande, y me temo que es pedir demasiado de mí intentar que le resuelva su duda. El pasado y el presente están dentro de los límites de la investigación, pero es muy difícil contestar a la pregunta de qué cosas puede hacer un hombre en el futuro. Mistress Stapleton había oído discutir este problema a su marido en varias ocasiones. Había 3 salidas posibles. Podría reclamar los bienes desde Sudamérica, estableciendo su identidad ante las autoridades británicas, con lo cual le llegaba la fortuna sin acudir siquiera a Inglaterra, o podía adoptar un complejo disfraz durante el poco tiempo que tendría que estar en Londres, o por último, podría contratar a un cómplice, a quien daría las pruebas y los documentos, quedándose él con una parte de los bienes. Por lo que sabemos de él, es indudable que hubiera resuelto el problema de un modo u otro. Y ahora, mi querido Watson, hemos pasado varias semanas de duro trabajo, así que creo que por una noche podemos encauzar nuestros pensamientos por sendas más agradables. Tengo reservado un palco para Les Huguenots. ¿Ha oído usted hablar de The Resc? ¿Sería pues molestia para usted estar preparado dentro de media hora? Después podremos detenernos en Marcini y cenar algo. Bueno, chicos, chicas, hasta acá el libro de El sabueso de los Baskerville.
que en realidad era el sabueso de Stapleton. Espero que hayan disfrutado de esta obra. Si fue así, dejen su like y suscríbanse si no lo han hecho. Recuerden que ya está prácticamente toda la bibliografía referente a Sherlock Holmes en el canal. Vayan a ver las distintas listas de reproducción y ahí encontrarán todos los audiolibros. Se los recuerdo ya que muchos me ponen en comentarios que les lea más de Sherlock Holmes y pues de hecho ya lo hice, pero no han revisado las listas. Ahora, en referencia a estos últimos capítulos, vemos cómo los últimos detalles del caso van saliendo a la luz. Por ejemplo, luego de haber sido descubierto, Holmes, de su papel de encubierto, Stapleton sabía que tenía que adelantar su plan, ya que el detective estaba tras la pista. Aún así, Holmes aparenta irse por la mañana a Londres sin tener ningún camino de investigación seguro. Se va junto con Watson. Esto simplemente para hacerle creer al naturalista que tiene la vía libre para lograr su cometido. Mientras tanto, visitaron de nuevo a Laura Lyons para aclarar algunos detalles. Ella en realidad no estaba al tanto del plan de Stapleton, pero seguramente tenía miedo de ser incriminada, porque creo que ella tenía sus sospechas que surgieron luego de que el naturalista le pidiera que escribiera a Sir Charles y que luego le pidiera que no acudiera a verlo, para que al día siguiente se enterara de que este hombre había muerto. Ella estaba asustada, claramente por la posibilidad de ser acusada como cómplice, pero al llegar Sherlock y desenmascarar el asunto, ella pudo confesar todo lo que sabía. Luego regresaron a Baskerville Hall, donde Holmes encontró otra pista que todos habían pasado por alto, y era el retrato de Hugo Baskerville, el hombre protagonista de la leyenda familiar. Este hombre era muy parecido a Stapleton. Es un hecho interesante, que no solo se parecieran físicamente, sino que su carácter oscuro también era similar. Fue ahí donde la culpabilidad de Stapleton era más que segura. Así que el plan que se ideó fue que Sir Henry acudiera a la cita a casa de Stapleton en su carruaje y que regresara andando a Baskerville Hall. Esto sin duda asustó al baronet, pero este confió en Holmes y siguió el plan al pie de la letra. Entre paréntesis, quisiera también mencionar la participación de Lestrade, ya que este inspector había aparecido en muchos de los casos de Holmes y siempre dudaba de las deducciones y métodos de nuestro detective. Sin embargo, en esta ocasión se mantuvo al margen, siguiendo las órdenes de Holmes. Eso habla del respeto y reconocimiento que Holmes logró inspirar hasta en uno de los inspectores más orgullosos del cuerpo de policía. En fin, el plan era atrapar al sabueso cuando Sir Henry saliera de Merripit House. Pero las cosas se complicaron con esa cortina de espesa niebla, que impidió que la persecución fuera limpia y que fuera según lo planeado. Incluso quedaron asombrados al ver al sabueso gigante pasar a su lado envuelto en llamas, que en realidad solo era un maquillaje de fósforo, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, Holmes reaccionó a tiempo para evitar un desastre, y de esa manera Sir Henry quedó salvado aunque algo traumatizado. El caso quedó resuelto luego de dar por sentado que Stapleton en su fuga se hundió en alguna de estas ciénagas esparcidas por el páramo. En cuanto a este personaje, es decir, el culpable, podemos pensar que tenía tendencias psicópatas muy marcadas. Por ejemplo, el carisma, la falta de empatía en algunos casos, su inteligencia, pero no era un psicópata puro. Esto por la alusión que hace Holmes respecto a los celos que Stapleton sintió.
Si fuera un psicópata puro, no habría interrumpido la escena en la que Sir Henry se le declaraba a la señorita Stapleton, ya que en realidad ese deseo de Sir Henry favorecía al plan, ya que provocaría que hubiera más cercanía entre ellos y el asesinato fuera más fácil de ejecutar. Podríamos cuestionar si en realidad eran celos o si era más bien un golpe a su narcisismo, pero creo que, aún tendiendo estas tendencias tan oscuras y malignas, había algo de emoción dentro de este hombre. Sus planes eran refinados y demostró en varios momentos de la novela sus capacidades villanescas, pero sin duda no vio venir la intervención de Holmes hasta los últimos momentos. Que por cierto, acá vemos otro patrón de repetición en los métodos de Holmes. Ya en varios casos anteriores habíamos sido testigos de esta estrategia de desaparecer de la escena y usar a Watson como herramienta de confusión, mientras Watson mismo hacía su trabajo pensando que su compañero estaba ocupado en Londres. Holmes ya estaba en acción recabando sus datos. Sin embargo, en esta obra en particular, vemos a un Watson más enfocado, que de hecho llega a recabar datos muy útiles para su colega. Creo que esta es una obra integrativa, por decirlo de alguna manera, integrativa de todas las que habíamos leído antes, ya que se nota la evolución de muchos de los personajes, y nos da la sensación de que a lo largo de la cronología de Doyle hay movimiento y crecimiento, es decir, se nota la evolución de los personajes. Pero bueno, chicos, chicas, les agradezco mucho por haberme acompañado en un libro más. De verdad gracias por seguir haciendo crecer este proyecto. Para mí es un placer leerles, como siempre. Me da gusto comentarles que desde que empezó este año ya llevamos alrededor de 8 libros leídos, lo cual me parece una buena cantidad para estar en julio. Veamos cuántos podemos completar a lo largo de este 2021. Como siempre, dejen sus recomendaciones de qué les gustaría leer a continuación. Y perdón a los que lo escuchan mucho tiempo después, ya que normalmente terminan animándose a comentar ya que empezamos algún otro título. Pero recuerdo que de anteriores peticiones están por ahí las propuestas de La aguja hueca de Maurice Leblanc, donde aparece este ladrón caballeroso, Arsenio Lupin, y también está El Valle del Terror de Sir Arthur Conan Doyle, que sería el último libro faltante de la colección de Sherlock Holmes. Pónganme aquí abajo cuál les gustaría escuchar. Nos reencontramos pronto. Nos vemos.